¿Alguna vez has presenciado un momento en el que el destino de alguien cambió por completo, en cuestión de minutos? En lo alto de un rascacielos de la Ciudad de México, un millonario CEO estaba a punto de perderlo todo ante los ojos más poderosos de la ciudad, hasta que una niña de 11 años, invisible para ese mundo, decidió alzar la mano. Lo que sucedió después fue más que una simple solución. Fue el comienzo de una transformación que nadie allí podría haber imaginado. Hoy vivirás una historia realista y conmovedora sobre el talento, los prejuicios y el poder de una oportunidad dada en el momento justo. Cuéntanos en los comentarios desde dónde la ves. Y si disfrutas de las historias que la historia ha intentado ocultar, suscríbete ahora. Ese día empezó como cualquier otro para Luna y su padre. Diego estaba en el turno de la tarde, atendiendo la conserjería y asegurándose de que nada saliera mal. Al final del turno, como de costumbre, ella apareció con su mochila, destartalada a la espalda y un cuaderno lleno de anotaciones garabateadas. A él nunca le gustaba dejarla sola en casa por la noche, así que se quedaba en el vestíbulo dibujando o inventando algún acertijo para pasar el rato. Ese día, sin embargo, el ambiente en el edificio era diferente. Todos hablaban del evento en la planta superior, donde se reuniría un selecto grupo de empresarios e inversores. Luna, curiosa como siempre, prestaba atención a los detalles. Los trajes impecables, los zapatos lustrados, las cajas de equipo que subían por los ascensores de servicio. No tenía ni idea de que, antes de que terminara la noche, estaría allí arriba, entre ellos. Mientras tanto, en lo alto del rascacielos, Alejandra Mendoza repasaba mentalmente cada detalle de la presentación. La sala estaba impecable, luces controladas, proyección preparada, mesas dispuestas como si fueran parte de un escaparate de lujo. Afuera, el horizonte de la Ciudad de México brillaba, pero ella apenas tuvo tiempo de mirar. Para Alejandra, esa noche era más que una reunión. Era una oportunidad para consolidar años de trabajo y asegurar el futuro de la empresa. Sin embargo, detrás de su sonrisa cortés y su postura firme, había una tensión que no reveló. Cada invitado representaba una oportunidad o un riesgo. Cada detalle había sido diseñado para impresionar. Lo que no sabía era que lo que haría que esa noche destacara no era el guión ni los gráficos pulidos, sino la presencia inesperada de una chica que nadie conocía allí. Diego estaba a punto de terminar su turno cuando notó que el tráfico en la entrada no disminuía. Limusinas, camionetas negras y conductores uniformados llegaban uno tras otro, dejando a los pasajeros vestidos con ropas caras, con miradas calculadoras. Luna, sentada en un banco cerca de la recepción, lo observaba todo como si fuera una obra de teatro. Su padre, acostumbrado a ver pasar el lujo sin formar parte de él, solo intercambiaba saludos rápidos con quien le dirigía la palabra. La chica, sin embargo, parecía intrigada por las cajas de equipo que subían al piso superior. No eran cajas comunes, cables enrollados con precisión, cajas de aluminio con etiquetas técnicas, monitores envueltos en espuma protectora. Anotaba mentalmente cada detalle, casi como si estuviera armando un rompecabezas invisible. En la cima, Alejandra recibía a los invitados con la actitud de quien manda, pero sentía el peso de cada segundo antes del inicio del espectáculo. El sistema de proyección ya estaba encendido. El equipo técnico le había asegurado que todo estaba listo. La música de fondo inundaba el ambiente mientras los camareros circulaban con copas de vino espumoso y bandejas impecablemente decoradas. Todo parecía bajo control hasta que Alejandra se colocó frente a la enorme pantalla LED para comenzar, cuando un fallo repentino interrumpió la transmisión. Primero, la imagen se congeló. Luego, la pantalla se volvió completamente negra. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala
y uno de los ingenieros se apresuró a comprobarlo, palideciendo cada vez más con cada intento fallido. Alejandra sintió un escalofrío en el estómago, pero mantuvo una expresión firme. Los inversores, que minutos antes intercambiaban sonrisas y saludos, ahora susurraban entre ellos, y abajo, en la planta baja, mientras esperaba a que su padre cerrara la puerta, Luna escuchó el comentario seco de un guardia de seguridad por la radio interna. Problema grave con el sistema de eventos. Luna sabía que no debía interferir en el trabajo de su padre, pero esa frase en la radio no dejaba de resonar en su cabeza. Había visto problemas similares en la escuela, cuando el proyector del aula se congelaba durante las presentaciones. No era el mismo equipo, claro, pero reconocía ciertos patrones: congelamientos de imagen, caídas de señal, fallos de red. Mientras Diego firmaba los últimos papeles del turno, se acercó lentamente, intentando obtener más información. Oyó a uno de los guardias de seguridad comentar que los técnicos estaban perdiendo el tiempo y que el ambiente arriba era tenso. Fue como si una chispa se encendiera en su interior. No solo curiosidad, sino un deseo instintivo de ayudar, aún sabiendo que para los adultos de ese mundo ella no era más que la hija del conserje. En el último piso, Alejandra intentaba mantener la compostura, pero el sudor empezaba a acumularse en su nuca. Su compañero, Roberto, se acercó con un susurro agudo. Esto podría arruinarlo todo. Los ingenieros se miraron, jugueteando con cables y teclados, sin llegar a nada. Alejandra sabía que cada minuto que la pantalla permanecía en blanco era un golpe para su credibilidad. Abajo, Diego notó que Luna estaba inquieta. «¿Qué pasa?», preguntó, algo distraído. Ella respiró hondo y dijo en voz baja: «Papá, creo que sé que podría ser». Él rió, pensando que era solo otra de sus ideas infantiles. Pero Luna insistió, con un brillo decidido en los ojos. Diego, dividido entre la preocupación y la incredulidad, finalmente cedió al ver que uno de los ascensores de servicio estaba detenido en la planta baja, a punto de subir. «Solo echaremos un vistazo y luego volvemos», dijo, intentando mantener un tono neutral. Lo que no sabía es que ese ascensor cambiaría el curso de la noche y de todo lo que vendría después. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el último piso, Luna sintió un impacto inmediato. El suave aroma a perfume caro, las luces doradas, reflejándose en el cristal, y las conversaciones en voz baja contrastaban con el frío y silencioso suelo del vestíbulo donde había estado minutos antes. Permaneció cerca de su padre, con la mirada fija en cada detalle. Los invitados, vestidos como salidos de una revista, apenas notaron su presencia. La atención de todos estaba fija en la enorme pantalla negra del fondo y en la elegante mujer que, a pesar de mantener un tono de voz tranquilo, delataba la tensión en sus hombros de alguien a punto de perder algo importante. Luna reconoció a Alejandra por la portada de una revista que había visto semanas antes en el kiosco de la esquina. Era extraño verla allí, de cerca, y darse cuenta de que, a pesar de su porte imponente, había un nerviosismo humano tras su postura. Los técnicos se movieron rápido, pero a Luna le pareció que intentaban solucionar el problema de forma incorrecta. Observó los cables, las conexiones a los lados de la pantalla y el panel de control lleno de botones, parpadeantes. Sintió esa sensación familiar cuando una solución empieza a formarse en tu cabeza y sabes que necesitas probarla antes de que desaparezca. Miró a su padre, quien le hizo un gesto para que se alejara, pero algo en su interior se negaba a quedarse quieta. Quizás fue ingenuidad o pura valentía, pero Luna comenzó a moverse, deslizándose discretamente entre las mesas, esquivando a camareros y comensales distraídos. Al acercarse al área técnica, notó un detalle que confirmó su sospecha: una luz roja parpadeando en un panel lateral,
clara señal de un fallo en la conexión de red. Para ella fue como un llanto silencioso pidiendo una solución, y fue entonces cuando decidió. No se iría sin al menos intentarlo. Luna se acercó con cautela, pero el personal de seguridad ya estaba atento. Un hombre alto con un parche en la oreja se interpuso en su camino y le preguntó qué hacía allí. Antes de que Diego pudiera intervenir e inventar una excusa, Luna habló directamente, casi impulsivamente: «Creo que sé qué está causando el problema». El guardia de seguridad frunció el ceño, como si hubiera oído la cosa más absurda de la noche. Detrás de él, uno de los técnicos resopló, visiblemente irritado por la interrupción. Alejandra, a pocos metros de distancia, notó la escena y, al principio, la descartó. Para ella, debía de ser solo otra curiosidad inoportuna de un invitado. Pero Luna, firme, repitió: «Puedo intentar arreglarlo. Sé lo que es». La declaración provocó una suave risa entre dientes, e incluso Diego negó con la cabeza, sin saber a dónde quería llegar. La tensión aumentó cuando Roberto, el compañero de Alejandra, notó el alboroto y se acercó con una mirada de desaprobación. «Esto no es un juego para niños», dijo, lo suficientemente alto como para que más gente lo oyera. Alejandra, sintiendo la presión de todos lados, estaba a punto de pedir que la sacaran. Pero algo en la expresión de la chica, la convicción en sus ojos, la postura decidida, la hizo dudar. Su reloj mental corría más rápido que cualquier cronómetro, y cada minuto perdido significaba inversores impacientes y su credibilidad en riesgo. Respiró hondo, sopesando las consecuencias. Miró a Roberto, quien esperaba un no rotundo, y contra toda lógica y protocolo, simplemente dijo: «Que lo intente». El silencio que siguió fue casi palpable. Algunos retrocedieron sorprendidos, mientras que otros se acercaron para ver mejor. Diego se quedó paralizado, dividido entre el orgullo y el miedo a lo que pudiera pasar. Luna, por su parte, no perdió tiempo. Se acercó al panel como si ese fuera el lugar al que siempre había pertenecido. Luna se arrodilló ante el panel lateral, examinando cada detalle con una mirada concentrada que desmentía su edad. Los cables estaban organizados, pero había un punto donde el conector principal parecía mal conectado. También notó que el enrutador auxiliar, responsable de mantener una conexión estable durante la presentación, estaba en modo seguro, una señal de que el sistema había intentado protegerse de una sobrecarga y en el proceso había bloqueado la transmisión. Los técnicos a su alrededor la miraron con escepticismo, algunos cruzándose de brazos, otros intercambiando miradas como si ya estuvieran seguros de que esto no conduciría a nada. Pero Luna no se inmutó. Moviéndose con precisión, desconectó una secuencia de entradas. Esperó unos segundos y luego las volvió a conectar manualmente, comprobando que cada conexión fuera segura. Alejandra, a unos pasos de distancia, sintió que se le aceleraba el corazón, pero no podía distinguir si era miedo a un fracaso público o curiosidad por lo que esta chica podía hacer. Toda la sala parecía haberse detenido. Incluso los camareros bajaron el ritmo, como si no quisieran hacer ruido. Luna tecleó algunos comandos básicos en la terminal de control, ignorando los intentos de un técnico de interrumpirla para no empeorar las cosas. Sabía exactamente lo que buscaba: un reinicio completo del sistema de red que, si se realizaba en el orden correcto, restablecería la comunicación entre el servidor y la pantalla principal sin perder los archivos de la presentación. El proceso tardó menos de 2 minutos, pero la tensión lo hizo parecer mucho más largo. Cuando la barra de progreso llegó al 100% y la imagen de la presentación apareció de nuevo, clara y estable, un murmullo colectivo recorrió la sala. Algunos sonrieron, otros simplemente abrieron los ojos de par en par. Alejandra, sin darse cuenta,
Dejó escapar un suspiro que llevaba minutos conteniendo. Roberto, con la mandíbula apretada, parecía buscar una explicación que no implicara admitir que una niña de 11 años había salvado la noche. Luna se levantó, secándose las manos en sus jeans, y miró a Alejandra como preguntando sin palabras. «Bueno, ¿algo más?» Por unos segundos, nadie parecía saber qué hacer. El regreso de la imagen a la pantalla gigante que dominaba la sala rompió la tensión, pero dejó un pesado silencio en el aire, como si todos estuvieran procesando lo que acababa de suceder. El primer sonido provino de un pequeño grupo de invitados que comenzaron a aplaudir vacilantes, pero pronto más personas se unieron, formando un aplauso espontáneo. Alejandra, todavía tratando de asimilar lo que había visto, mantuvo su mirada fija en Luna. No era solo la hazaña técnica, había algo en la forma en que la niña había manejado la presión que la conmovió. No era la típica audacia de alguien que busca atención, era la calma decidida de alguien que simplemente sabe lo que hace. Diego, cerca, parecía dividido entre el orgullo y la vergüenza, consciente de que estaban en una habitación donde él y su hija normalmente serían invisibles. Mientras los aplausos se extendían, Roberto se acercó a Alejandra, hablándole suavemente pero con tono cortante. «Puede que haya funcionado, pero no cae bien». Ella no respondió de inmediato. Estaba demasiado ocupada observando el rostro de Luna, intentando comprender cómo alguien tan joven, proveniente de un entorno tan alejado de ese salón, podía tener una presencia tan fuerte. Sintió una punzada de vergüenza por haber dudado instintivamente de ella al principio. Cuando finalmente regresó al micrófono para reanudar la presentación, Alejandra hizo algo inesperado. Agradeció públicamente a la joven invitada que había salvado la noche, evitando mencionar nombres para no sobreexponerse, pero dejando claro que sin ella nada habría sucedido. El gesto provocó un nuevo murmullo del público, esta vez menos de sorpresa y más de curiosidad. Algunos ya se preguntaban quién era esa chica y cómo había acabado allí. Alejandra sabía que estas preguntas seguirían resonando mucho después de que se hubiera servido la última copa de vino espumoso. Con la pantalla de nuevo encendida, Alejandra respiró hondo y comenzó su presentación como tantas veces lo había ensayado. Pero algo era diferente. Las palabras fluían con naturalidad, pero su mente, por mucho que intentara concentrarse en los gráficos y proyecciones, volvía una y otra vez a la escena de Luna en el panel. Era como si cada frase sobre innovación, tecnología y visión de futuro cobrara un nuevo significado, menos ensayado y más real. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandra sintió orgullo por algo que no estaba directamente relacionado con su propio desempeño. Era un orgullo genuino por otra persona y la desconcertaba. Sabía cómo gestionar los logros del equipo, pero casi siempre estaban asociados a objetivos corporativos, bonificaciones y premios. Esto, sin embargo, no era planeado ni calculado. Era puro mérito, fruto de la competencia y la valentía. Mientras hablaba, notó que las miradas se dirigían discretamente hacia Luna y Diego, quienes se habían retirado a un rincón, intentando pasar desapercibidos. Algunos susurraban, otros tomaban fotos con sus celulares. Alejandra ignoró la incomodidad que sintió al notar el interés casi desmedido de ciertos inversionistas, como si la chica fuera una rareza de la noche. Al final de la presentación, el público reaccionó positivamente, pero Alejandra sabía que el verdadero impacto del evento no residía en las cifras que había presentado, sino en la historia improvisada que acababa de desarrollarse. Al bajar del escenario, con los aplausos dispersos aún apagándose, volvió a mirar a Luna a los ojos. No hubo palabras, solo un tímido saludo de la chica y una leve sonrisa a cambio. En ese instante, Alejandra se dio cuenta de que
Aunque intentaba seguir como si nada hubiera cambiado, algo dentro de ella ya había cambiado. Una pieza invisible que al moverse altera todo el funcionamiento de la máquina. Tras bambalinas, el ambiente era diferente. Lejos del resplandor de las mesas y la vista panorámica de la ciudad, voces bajas y miradas pesadas llenaban el pasillo de entrada. Alejandra aún sostenía la carpeta con sus notas cuando Roberto se acercó, prescindiendo de cualquier formalidad. ¿Sabes lo que acabas de hacer?, preguntó en un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su buen juicio. Ella no respondió de inmediato. El socio continuó. Dejar que una chica del trabajo se meta con el sistema delante de todos da una imagen de aficionado. Algunos inversores ya están hablando. Alejandra sintió una oleada de irritación, pero se contuvo. En el fondo, sabía que su comentario no se refería solo a la edad de Luna, sino a su origen. Este tipo de prejuicio no era nuevo para Alejandra, pero oírlo tan crudo y directo después de lo que acababa de hacer la chica le repugnaba. Mientras Roberto se alejaba para hablar con otros invitados, Alejandra notó que Luna y Diego eran abordados por una empleada del evento. No fue difícil adivinar lo que decía, dada la postura defensiva de Diego y la expresión reservada de Luna. Probablemente les pedían que se mantuvieran alejados para no distraer la atención de la parte oficial de la velada. Alejandra se acercó a ellos, ignorando la sorpresa de la empleada, y les dio las gracias directamente, mirando a Luna a los ojos. Luna respondió con un simple «no fue nada», pero Alejandra percibió algo oculto, una mezcla de timidez e incertidumbre sobre si realmente la valoraban o si solo la toleraban unos minutos. A su lado, Diego parecía ansioso por irse, como para evitar más miradas. Alejandra, sin embargo, sintió que dejarlos ir sería como perder una oportunidad que aún no podía explicar, y esta sensación comenzó a molestarla más de lo que quería admitir. Alejandra le pidió a Diego unos minutos para hablar con Luna, asegurándole que no tardaría mucho. Su padre dudó, mirando a su alrededor como buscando una excusa para negarse, pero su hija asintió antes de que él pudiera responder. El director general la condujo a una pequeña zona de descanso, lejos del bullicio. Allí, sin las miradas curiosas, Alejandra se sintió menos ejecutiva y más humana. Preguntó cómo había aprendido Luna a identificar el problema tan rápido. La respuesta fue contundente. Le gustaba desmontar y reparar electrodomésticos viejos que encontraba en la basura o que los vecinos dejaban para que su padre los desechara. Me gusta entender cómo funcionan las cosas. Siempre hay una manera de arreglarlo. Solo se necesita paciencia, dijo, jugueteando con su coletero como si no fuera consciente del peso de sus propias palabras. Alejandra guardó silencio unos segundos, absorbiendo esa naturalidad. Mientras hablaban, Alejandra notó que Luna no hablaba como alguien que buscaba aprobación. Era diferente, como alguien acostumbrado a valerse por sí mismo y a no esperar mucho de los demás. Sin embargo, había un brillo en sus ojos cuando mencionaba la escuela, especialmente las clases de ciencias, y un toque de frustración cuando decía que nunca tenían buen equipo para poner a prueba lo que aprendía. Alejandra, acostumbrada a ver a jóvenes ingeniosos desperdiciar oportunidades, sintió una punzada de incomodidad al imaginar cuánto talento podría estar perdiéndose por la absoluta falta de acceso. Antes de regresar a la habitación, se inclinó ligeramente, poniéndose a la altura de la chica, y dijo: «Sabes que lo que hiciste hoy no es poca cosa, ¿verdad?». Luna se encogió de hombros, pero la leve sonrisa que se le escapó delató que sus palabras tuvieron cierto impacto. Fue en ese momento que Alejandra se dio cuenta de que esa noche ya no se trataba de inversores, sino de lo que haría, de ahora en adelante, con lo que acababa de descubrir. De vuelta en la sala,
Alejandra se dio cuenta de que la atención de todos aún no se había centrado del todo en el negocio. Algunos inversionistas se acercaron a felicitarla por su presentación, pero rápidamente desviaron el tema hacia el curioso episodio de la chica que arregló el sistema. Las preguntas tenían más interés social que técnico. ¿Es pariente tuya? ¿Fue una coincidencia o algo que planeaste para sorprenderla? Respondió Alejandra con calma, pero sentía el peso de una desconfianza disimulada. Roberto, observando desde lejos, mantenía una media sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era evidente que ya estaba pensando en cómo usar la situación para reforzar la narrativa de que Alejandra se había alejado de la seriedad que defendían en la empresa. Aún así, no se dejó intimidar y discretamente le pidió a un asistente que se asegurara de que Diego y Luna permanecieran allí hasta el final. Esta decisión no pasó desapercibida. A los pocos minutos, uno de los ayudantes de Roberto se acercó, insinuando que sería mejor liberarlos para que no se sintieran fuera de lugar. Alejandra, en un tono que no daba lugar a debate, dijo que eran sus invitados y que se quedarían hasta el final. La respuesta generó miradas de reojo, pero nadie se atrevió a insistir. A lo largo de la velada, se aseguró de incluir a Luna en la conversación informal, presentándola a algunos miembros del equipo de tecnología, lo que solo aumentó la incomodidad de algunos presentes. Diego, visiblemente incómodo, intentó mantenerse distante, pero Luna absorbió cada intercambio, cada explicación que escuchaba, como si construyera un mapa mental de posibilidades. Para Alejandra, era imposible no recordar cuando, joven y sin contactos, también necesitó que alguien le abriera una puerta que normalmente estaría cerrada para siempre. La diferencia es que en ese entonces no había encontrado a nadie dispuesto a hacerlo. La jugada de Roberto fue sutil, pero calculada. Esperó a que un pequeño grupo de inversores influyentes se reuniera cerca del bar y se uniera a la conversación, volviendo a la inusual situación con la pantalla. Con un tono de falsa ligereza, comentó que fue una suerte que la niña golpeara lo que movió y que los técnicos casi lo habían arreglado cuando llegó. Las palabras fueron pronunciadas como si simplemente llenaran el silencio, pero Alejandra, desde donde estaba, intuyó la intención: socavar el verdadero impacto del trabajo de Luna. Algunos inversores rieron, otros asintieron vagamente, reacios a comprometerse. Lo que más molestó a Alejandra no fue la mentira implícita, sino el desprecio subyacente, como si el talento solo fuera valioso cuando provenía del lugar adecuado. Cuando Roberto se alejó, se acercó al grupo y corrigió la explicación sin alzar la voz. Aclaró que la intervención de Luna fue decisiva y que hasta ese momento ninguno de los técnicos había sido capaz de identificar el problema. No había exageración en sus palabras, solo hechos. La conversación cambió de tono y algunos comenzaron a mostrar genuina curiosidad por la chica. Uno de ellos, especialista en seguridad de datos, pidió conocerla y Alejandra no dudó en invitarla. Luna llegó tímidamente, pero respondió a las preguntas técnicas con seguridad, explicando con sencillez cómo había realizado la reconexión manual sin comprometer el sistema. El respetuoso silencio que siguió fue la respuesta más clara posible. No había trucos, solo competencia. Alejandra vio en los ojos de algunos presentes el reconocimiento que antes se les había negado, y comprendió que, por mucho que Roberto intentara borrarlo, la huella de aquella noche ya estaba grabada. La respuesta técnica de Luna se convirtió inmediatamente en tema de conversación entre quienes la presenciaron. Algunos inversores, que antes parecían más interesados en el valor del contrato que en cualquier detalle humano, empezaron a hacer preguntas adicionales, casi como una prueba improvisada. Luna, sin saber que la estaban evaluando,
respondió con claridad, e incluso corrigió con delicadeza un error que uno de ellos había cometido sobre el protocolo del sistema. Alejandra observaba en silencio, asombrada por la capacidad de la chica para mantener la calma incluso bajo una mirada tan atenta. Era como ver a alguien nacido para manejar ese tipo de presión, no a alguien que acababa de salir del ascensor después del trabajo. Lo curioso era que, al hablar de algo que entendía, Luna no mostraba ni arrogancia ni inseguridad. Simplemente parecía compartir algo que le parecía interesante. A medida que este pequeño círculo empezaba a verla como algo más que un simple accidente afortunado de la noche, Roberto observaba desde lejos, cada vez más rígido. Para él, esto significaba perder el control de la narrativa. Era como si la presencia de Luna en ese espacio estuviera exponiendo fisuras en el discurso que él y algunos otros mantenían sobre el mérito y la competencia. Sabía que si Alejandra decidía invertir en esta historia, podría transformar la imagen de la empresa, y eso, para él, era demasiado arriesgado, sobre todo porque no venía de él. En un momento dado, Roberto se acercó, interrumpiendo la conversación con un comentario sobre volver al tema principal de la noche. Era un gesto cortés en apariencia, pero claramente pretendía desviar la atención que Luna había atraído. Alejandra se dio cuenta, pero en lugar de confrontarlo allí, recordó que la batalla por la narrativa de la noche no terminaría en esa sala. A medida que avanzaba el evento, Alejandra se mantuvo cordial con todos, pero en el fondo ya estaba tomando una decisión. Sabía que confrontar a Roberto significaría perder cierta calma política dentro de la empresa. Él tenía influencia, conocía a personas estratégicas y sabía cómo manipular las percepciones de los demás. Pero la escena de Luna ante los inversionistas, explicando claramente algo que ni siquiera los técnicos contratados habían resuelto, permaneció en su mente. Alejandra recordó cuando, al principio de su carrera, alguien dudó de su capacidad simplemente por ser joven y mujer en una industria dominada por hombres mayores. En aquel entonces, nadie había defendido su nombre en una sala llena de escépticos, y ahora, si permanecía en silencio, estaría repitiendo el mismo ciclo, solo que con otra persona en su lugar. Decidida, Alejandra esperó el momento oportuno, cuando Roberto se vio rodeado por algunos de los mismos inversionistas que habían asistido a la explicación de Luna. Sin alzar la voz, afirmó con firmeza que la intervención de Luna no solo había sido legítima, sino crucial para evitar que la velada fuera un fracaso. Añadió que de no ser por ella, ahora podrían estar discutiendo la pérdida de contratos. La declaración provocó una sonrisa cómplice en algunos, mientras que otros, más conservadores, intercambiaron miradas incómodas. Roberto intentó interrumpir, pero Alejandra no le dio espacio. Lo miró directamente y delante de todos, declaró que, a partir de esa noche, se aseguraría de seguir de cerca el desarrollo de talentos como Luna, sin importar de dónde vinieran. No fue un discurso apasionado, pero la fuerza de sus palabras dejó claro que no se rendiría. La reacción fue diversa. Algunos aplaudieron, otros guardaron silencio, pero nadie pudo fingir que no había oído. Mientras caminaba por la sala, Alejandra ya estaba ideando un plan mental. No quería que lo ocurrido con Luna quedara en el recuerdo, solo como una anécdota curiosa de aquella noche. Si quería actuar, tendría que transformarlo en algo estructurado y concreto. Consideró programas de prácticas, becas, colaboraciones con escuelas públicas e incluso la creación de un centro interno de mentoría para jóvenes talentos, pero sabía que para que esto funcionara, tendría que lidiar con la resistencia de personas como Roberto, que veían la inclusión como una amenaza a la imagen corporativa. Aún así, cuanto más reflexionaba, más sentía que no había vuelta atrás. No se trataba solo de Luna, sino de la oportunidad que tantos niños con potencial nunca tuvieron.
simplemente porque nadie creía en ellos. Mientras charlaba con un grupo de invitados, Alejandra observaba a Luna desde lejos. La niña estaba sentada con su padre en un rincón, jugueteando con una servilleta como si dibujara algo invisible sobre la mesa. Diego parecía aliviado de estar finalmente fuera del foco de atención, pero Luna, aunque callada, mantenía esa mirada de quien lo asimila todo. Alejandra se acercó lentamente y le preguntó si alguna vez había considerado una carrera en tecnología. Luna respondió con sinceridad: lo he pensado, pero no sé si tendré éxito. Estas cosas parecen ser para otros. La frase resonó profundamente en Alejandra. Sabía exactamente lo que era sentir que ciertos espacios no eran para ti. Ahí la decisión se consolidó. Haría algo para cambiar eso. Y por primera vez esa noche no pensaba en la rentabilidad financiera, la imagen pública ni la ventaja estratégica. Solo pensaba en hacer lo correcto. A medida que el evento empezaba a vaciarse, Alejandra se acercó a Diego y Luna en un tono menos formal que durante toda la noche. Les agradeció de nuevo lo sucedido y dijo, casi como si hablara de algo sencillo, que le gustaría reunirse con ellos en los próximos días. Diego, aún cauteloso, preguntó por qué. Alejandra explicó que quería mostrarle a Luna algunas áreas de la empresa y presentarles a personas que pudieran guiar mejor su interés por la tecnología. No prometió nada grandioso en ese momento, quizás para evitar presiones, pero dejó claro que era más que una invitación social, era una oportunidad. Diego miró a su hija antes de responder, y Luna, con un brillo tímido en los ojos, asintió. Alejandra les entregó una tarjeta personal, algo poco común, incluso para socios comerciales, y les pidió que la contactaran cuando les fuera conveniente. La reacción de Diego fue mixta. Por un lado, estaba orgulloso de ver reconocido el talento de su hija. Por otro, conocía el peso de las promesas vacías de gente importante. Había visto oportunidades desaparecer en cuanto se desvanecía el interés inmediato. Pero había algo en el comportamiento de Alejandra que le hacía creer que no era una actuación. Luna, incluso sin comprender del todo la importancia de ese gesto, sintió una especie de validación que nunca antes había experimentado. No era solo el hecho de que hubiera arreglado la pantalla, sino la comprensión de que alguien con tanto poder la veía como una persona capaz, no como la hija de un empleado. Al despedirse esa noche, Diego y Luna salieron al vestíbulo con paso ligero, mientras Alejandra permanecía allí, observándolos, con la extraña sensación de que este encuentro improbable y fugaz acababa de cambiar el curso de la vida de todos. Unos días después, Diego llamó al número que figuraba en la tarjeta de presentación de Alejandra. Su voz al otro lado sonaba genuinamente feliz de saber que habían aceptado la invitación. Programó una cita fuera del horario laboral para que Luna pudiera visitar la sede de la empresa sin el ajetreo de la vida cotidiana. Cuando llegaron, Luna quedó cautivada desde la entrada. El moderno vestíbulo, las paredes de cristal, los pasillos llenos de pantallas interactivas. Alejandra los recibió personalmente y los condujo directamente al departamento de desarrollo, donde presentó a algunos ingenieros y programadores. Les explicó que quería mostrarle a Luna cómo funcionaba el proceso creativo detrás de cada proyecto. La chica hizo preguntas directas, demostrando no solo curiosidad, sino una comprensión que sorprendió incluso a los empleados más experimentados. Alejandra, observando de cerca, estaba segura de que no estaba engañando al potencial de Luna. Al final del recorrido, Alejandra condujo a Luna a una habitación más pequeña, equipada con computadoras y kits de electrónica. Le dijo que a partir de esa semana podría venir una vez por semana para participar en talleres, aprender más y trabajar en pequeños desafíos.
Diego se quedó sin palabras, tratando de entender si este era un programa oficial o algo creado exclusivamente para su hija. Alejandra le explicó que estaba desarrollando la idea y tenía la intención de expandirla a otros niños en el futuro, pero quería comenzar con Luna como un proyecto piloto. La niña, inicialmente tímida, no pudo evitar sonreír cuando escuchó que tendría acceso a herramientas y materiales que siempre había soñado usar. Diego le agradeció en voz baja, pero sus ojos delataban alivio y emoción. Alejandra, por su parte, sintió que estaba haciendo algo mucho más que un gesto generoso. Estaba corrigiendo, aunque a pequeña escala, una injusticia que siempre la había molestado: ver talento desperdiciado por falta de oportunidades. Durante la primera semana de talleres, Luna llegó acompañada de Diego, pero se separó rápidamente de su padre al ver el kit de electrónica sobre la mesa. Alejandra había preparado un reto sencillo para empezar: crear un circuito que encendiera LEDs secuencialmente. Para los ingenieros era una tarea básica, pero para alguien sin formación académica era suficiente para poner a prueba la lógica, la paciencia y la creatividad. En pocos minutos, Luna no solo resolvió el reto, sino que añadió una función extra: un sensor de movimiento que encendía las luces solo cuando alguien pasaba. Los empleados presentes intercambiaron miradas discretas, algunos susurrando sobre lo raro que era ver a alguien captar los conceptos con tanta rapidez. Alejandra observó en silencio, dejando que los resultados hablaran por sí solos. Pero no todos reaccionaron con entusiasmo. Algunos miembros del equipo, especialmente los más cercanos a Roberto, comenzaron a cuestionar en los pasillos por qué se estaban utilizando recursos de la empresa para jugar con niños. Las críticas llegaron en tono disimulado, como si se tratara de prioridades, pero Alejandra reconoció el tono. Aún así, no se acobardó. Al contrario, reiteró que el espacio formaría parte de un proyecto más amplio e invitó a 2 empleados más a acompañar a Luna semanalmente, transformando el taller en un entorno más estructurado. Diego notó las miradas y los susurros al dejar a su hija, pero prefirió ignorarlos. Le preocupaba más ver a Luna emocionada, hablando de cada cosa nueva que aprendía. Alejandra, por su parte, sabía que debía gestionar la resistencia con calma, pero en su interior estaba lista para afrontar cualquier intento de socavar el proyecto. Después de todo, para ella, cada avance de Luna era una prueba más de que había tomado la decisión correcta esa noche en el salón. Con el paso de las semanas, Luna empezó a llegar al taller con sus propias ideas, anotadas en un cuaderno que llevaba a todas partes. Algunas eran sencillas, como crear una linterna portátil con materiales de desecho. Otras eran más ambiciosas, como desarrollar un pequeño robot que pudiera seguir líneas en el suelo. Alejandra se dio cuenta de que la niña no se limitaba a lo que aprendía allí. Investigaba por su cuenta, veía videos y leía manuales que le había prestado uno de los ingenieros más amables del grupo. Lo más sorprendente fue que Luna no tenía miedo de equivocarse. Desarmaba lo que no funcionaba, lo ajustaba y lo volvía a intentar, repitiendo el proceso hasta lograr el resultado deseado. Con cada proyecto completado, su confianza crecía visiblemente, al igual que la admiración de quienes la seguían de cerca. Un día, Alejandra llegó temprano y encontró a Luna trabajando sola, ensamblando un sistema de alarma para puertas con sensores improvisados. La chica le explicó, con naturalidad, que quería algo barato y fácil de instalar para ayudar a los vecinos que no podían permitirse seguridad electrónica. Alejandra quedó impresionada, no solo por el aspecto técnico, sino por la motivación detrás de la idea. No era un proyecto para impresionar a inversionistas ni ganar premios. Era una solución diseñada para resolver un problema real que conocía de primera mano. En ese momento,
Alejandra sintió que el impacto del proyecto iría mucho más allá de lo que había imaginado. No se trataba solo de formar a una futura profesional, sino a alguien que ya pensaba como una innovadora social. Esto reforzó su convicción de que necesitaba proteger y expandir este espacio, incluso mientras crecía la resistencia interna. Sabía que no se trataba solo de Luna, se trataba de lo que ella simbolizaba en un mundo que insistía en cerrar las puertas a quienes más las necesitaban. El progreso de Luna no pasó desapercibido para Roberto, y esto solo aumentó su irritación. Empezó a plantear el tema en las reuniones de la junta directiva, cuestionando los costos de mantener el taller. Usó hojas de cálculo para demostrar que el espacio estaba absorbiendo recursos que podrían asignarse a proyectos con retornos directos. Alejandra escuchó en silencio, sabiendo que, tras las cifras y la charla sobre eficiencia, lo que realmente le molestaba era que la idea no hubiera sido suya. En una de estas reuniones, Roberto incluso insinuó que la presencia de un niño entre bastidores en la empresa podría dar una imagen equivocada a socios y clientes. El comentario fue como un puñetazo en el estómago para Alejandra, quien respiró hondo antes de responder. Afirmó con firmeza que la imagen equivocada sería abandonar un proyecto que ya mostraba resultados concretos y se alineaba con los valores de innovación de la empresa. Incluso con su respuesta, Alejandra sabía que Roberto no se rendiría. Empezó a operar en la sombra, hablando individualmente con algunos asesores y difundiendo la idea de que el programa era su capricho personal. Esta decisión llegó a Alejandra a través de empleados leales, y ella se dio cuenta de que necesitaba ser estratégica. En lugar de confrontarlo directamente de nuevo, decidió visibilizar el proyecto y hacerlo más difícil de eliminar. Invitó a algunos inversores de mente abierta a visitar el taller y ver a Luna en acción. Durante una de estas visitas, Luna presentó un prototipo funcional del sistema de alarma que había creado, explicando no solo su funcionamiento, sino también su bajísimo coste de producción. La reacción positiva de los visitantes fue inmediata, y Alejandra se dio cuenta de que con cada demostración pública, Roberto perdía un poco más de terreno. Puede que no lo admitiera, pero ya era evidente que borrar el nombre de Luna de esa historia no sería fácil. El punto de inflexión llegó cuando Alejandra organizó un evento interno para presentar los proyectos de innovación de la empresa a clientes y socios estratégicos. Por primera vez, Luna figuraría en la lista oficial de presentaciones, destacando su sistema de alarma. En los días previos al evento, algunos empleados aún se mostraban escépticos, pensando que era arriesgado subir a un niño al escenario. Pero Alejandra se mantuvo firme en su decisión, confiada en que el talento de Luna hablaría por sí solo. Ese día, el auditorio estaba abarrotado. Luna, con una camisa sencilla y vaqueros, subió al escenario sin mostrarse intimidado por el público. Comenzó explicando clara y directamente el problema que quería resolver: la falta de sistemas de seguridad asequibles para familias de bajos recursos. A continuación, mostró el prototipo funcional y explicó cómo se podía producir a muy bajo costo sin sacrificar la eficiencia. Lo sorprendente no fue solo su claridad técnica, sino también la seguridad con la que Luna respondía a las preguntas, incluso las más complejas, planteadas por expertos que parecían querer ponerla a prueba. No tartamudeaba, no se perdía, y cuando no sabía una respuesta, la admitía con naturalidad y explicaba cómo pensaba averiguarla. Al final, el público la ovacionó de pie, e incluso algunos que antes se habían mostrado escépticos no pudieron ocultar su admiración. Diego, sentado en primera fila, contuvo las lágrimas mientras Alejandra, a su lado, sentía un orgullo que trascendía su rol de mentora. Para ella, ese momento fue la prueba definitiva de que el talento y la determinación no conocen fronteras sociales.
Tras bambalinas, incluso Roberto, que había observado en silencio, tuvo que admitir ante un compañero que la chica era buena. No fue una rendición total, pero fue lo más cerca que estuvo de reconocer públicamente su error. El éxito de la presentación de Luna se extendió rápidamente, y no solo dentro de la empresa. Algunos clientes comenzaron a mencionar el proyecto en reuniones y una revista local les pidió que escribieran un artículo sobre la iniciativa. Para Alejandra, fue la oportunidad perfecta para consolidar el taller como parte oficial de la empresa. Pero como era de esperar, Roberto reaccionó. La convocó a una reunión a puerta cerrada, dejando claro que consideraba peligroso personalizar demasiado el programa en torno a una sola niña. Dijo que, si el proyecto continuaba, debería rediseñarse para restarle protagonismo a Luna, sugiriendo que la transfirieran a otro entorno, lejos de los focos. Para Alejandra, la propuesta sonó como un disfraz mal urdido para distanciarla. Respiró hondo y respondió con la calma de quien ya había tomado la decisión incluso antes de esa conversación. Dijo que no solo mantendría a Luna en el centro del proyecto, sino que también ampliaría el taller para atender a más jóvenes de comunidades marginadas. Y que si eso significaba perder el apoyo de algunos socios, asumiría las consecuencias. Roberto intentó discutir, hablando de contratos y posibles pérdidas económicas, pero Alejandra lo interrumpió. Hay cosas que no tienen precio, Roberto, y esta es una de ellas. Fue un momento de ruptura silenciosa. No hubo gritos ni insultos, solo la certeza de que, a partir de entonces, cada uno seguiría defendiendo sus propias convicciones. Al salir de la sala, Alejandra sintió el peso de la decisión, pero también una inusual ligereza. Sabía que los siguientes pasos requerirían estrategia y resiliencia, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que luchaba por algo que realmente tenía sentido. En las semanas siguientes, Alejandra cumplió con todo lo prometido. Creó oficialmente el programa Talentos Invisibles, un espacio permanente dentro de la empresa para identificar y desarrollar a jóvenes con potencial en tecnología e innovación. El lanzamiento se programó para coincidir con una fecha estratégica, asegurando la cobertura de prensa y la presencia de socios importantes. Luna, por supuesto, fue invitada como protagonista, no como mascota, sino como participante activa, encargada de presentar algunos proyectos y dar la bienvenida a los nuevos miembros. Diego observaba todo con una mezcla de orgullo e incredulidad. Nunca imaginó ver a su hija, quien hasta hacía poco desarmaba radios viejas en su habitación, ocupar un lugar tan central en un evento corporativo. Alejandra dejó claro en su discurso que la iniciativa nació de una experiencia real, donde el talento y la oportunidad se cruzaron inesperadamente. Entre los invitados se encontraban otros niños y adolescentes nominados por escuelas públicas y ONG locales. Alejandra observó sus expresiones mientras aprendían sobre la estructura de la empresa. Era la misma mirada que tenía Luna en su primera visita. Sabía que no todos los presentes perseguirían la tecnología, pero eso poco importaba. Lo más valioso fue demostrar que espacios como este no estaban reservados únicamente para aquellos nacidos en ciertos círculos sociales. Luna, ahora con más confianza, circuló entre los nuevos participantes, respondiendo preguntas y explicando los equipos. No hubo ensayo, ningún discurso memorizado, solo la naturalidad de alguien que ya entendía el valor de compartir conocimiento. Para Alejandra, ese día simbolizó el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. Lo que comenzó como un momento de crisis en lo alto de un rascacielos, ahora se transformó en un movimiento que esperaba seguiría creciendo mucho más allá de los muros de la empresa. En los primeros meses del programa, Alejandra notó algo que la enorgulleció especialmente.
Luna no solo seguía evolucionando técnicamente, sino que también comenzaba a asumir con naturalidad el rol de mentora de los más pequeños. Durante los talleres se acercaba a los niños tímidos o con miedo a equivocarse, contándoles historias de cómo ella también había fracasado muchas veces antes de triunfar. Era diferente escuchar esto de un adulto que de alguien que hace tan solo unos años estaba en la misma situación que ellos. Poco a poco, ese entorno dejó de ser simplemente un espacio de aprendizaje técnico para convertirse en un lugar de encuentro, donde todos se sentían seguros para experimentar y cometer errores. Alejandra sabía que esta confianza era tan valiosa como cualquier conocimiento de programación o electrónica. El impacto fue visible. Los maestros de las escuelas asociadas comenzaron a comentar cómo algunos estudiantes regresaban más motivados e interesados en aprender. Los padres reportaron cambios en el comportamiento de sus hijos, quienes ahora pasaban horas en casa intentando replicar o mejorar lo que habían visto en el taller. Luna, sin darse cuenta, se había convertido en un ejemplo viviente de que era posible soñar en grande, sin importar dónde se empezara. Diego, por su parte, siguió cada paso, ayudando tras bambalinas y, ocasionalmente, participando en las actividades como asistente técnico. Alejandra, al observar esta dinámica, vio que el programa no solo estaba formando a futuros profesionales, sino que también fortalecía vínculos y cambiaba la perspectiva de toda la familia. Para ella, esta fue la prueba definitiva de que había tomado la decisión correcta esa noche en el salón y que el riesgo que había corrido había valido cada segundo. 5 años después, Alejandra se encontraba en un auditorio completamente distinto al lujoso salón donde todo comenzó, pero la sensación era similar. El recinto estaba abarrotado para la final de una competencia internacional de robótica y el nombre Luna Ramírez, México, se destacaba en la pantalla. La joven, ahora de 16 años, estaba a punto de presentar un proyecto que combinaba inteligencia artificial y soluciones de bajo costo para el monitoreo ambiental en comunidades rurales. Alejandra sintió una mezcla de orgullo y nostalgia, recordando vívidamente la primera vez que vio a Luna jugueteando con ese panel, con sus pequeñas manos y su mirada decidida. A su lado, Diego observaba en silencio, pero su expresión lo decía todo. Sabía que cada obstáculo, cada resistencia enfrentada, había valido la pena. Cuando Luna subió al escenario, su actitud era segura, casi profesional. Presentó el proyecto con la misma claridad que había cautivado a los inversores años atrás, pero ahora con una madurez que impresionó incluso a los jueces más exigentes. Explicó no solo los aspectos técnicos, sino también el impacto social que buscaba, algo que siempre había estado presente en sus ideas. Al final, recibió una ovación de pie y fue llamada a aceptar el primer premio. Sosteniendo el trofeo, pronunció un breve discurso, agradeciendo a su familia, a sus maestros y con una pausa significativa a una mujer que creyó en ella cuando nadie más lo hizo. Alejandra sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No era solo un reconocimiento personal, sino la confirmación de que, al abrir una sola puerta años atrás, había ayudado a crear todo un camino, y en el fondo sabía que el impacto de ese gesto seguiría multiplicándose, mucho después de que dejaran el escenario. Tras la ceremonia de premiación, el auditorio bullía de actividad, con periodistas, fotógrafos y otros competidores deseosos de hablar con Luna. Alejandra se mantuvo a distancia durante unos minutos, observando cómo la joven lo gestionaba todo. No había arrogancia, solo gratitud y genuina atención hacia cada persona que se acercaba. Cuando por fin tuvo un momento a solas, Alejandra se acercó con una sonrisa orgullosa. Luna, al verla, dejó caer el trofeo en las manos de su padre y corrió a abrazarla.
Fue un abrazo fuerte y silencioso, pero cargado de significado que no necesitaba palabras. Alejandra sintió que, independientemente del futuro de Luna, su vínculo permanecería inalterable. Mientras charlaban en un rincón más tranquilo, Alejandra preguntó cuál sería el siguiente paso. Luna rió y dijo que tenía muchas ideas, pero que la primera era regresar a México y pasar un tiempo en el programa de talentos invisibles para ayudar a capacitar a los nuevos niños. Quiero que sientan lo que yo sentí cuando me dieron esa oportunidad, dijo con la misma sencillez de años atrás. Alejandra respiró hondo, intentando contener la emoción, y respondió que las puertas siempre estarían abiertas, no solo para ella, sino para todo lo que representaba. En ese momento, las luces del escenario comenzaron a atenuarse y el bullicio del público se apagó. Las dos permanecieron allí unos segundos más, conscientes de que estaban cerrando otro capítulo de una historia que comenzó por casualidad, pero que se había transformado en algo mucho más grande de lo que ninguna de las dos podría haber imaginado esa noche en lo alto del rascacielos. En los días posteriores a la competencia, las redes sociales y la prensa local de México hablaron mucho de Luna y su proyecto. Pero para Alejandra, lo que más importaba no eran los titulares, sino los pequeños cambios que veía a su alrededor. Llegaban nuevos niños al programa con historias similares a las de Luna, algunos tímidos, otros desconfiados, todos con más potencial que oportunidades. Diego continuó ayudando en los talleres, ahora con más tiempo y experiencia, mientras que Luna, fiel a su promesa, dedicaba horas a enseñar e inspirar sin adoptar nunca el tono de «quién sabe más», sino siempre de «quién quiere aprender juntos». Alejandra se dio cuenta de que este ciclo de apoyo e intercambio se fortalecía cada semana y sabía que aunque el mundo exterior seguía siendo injusto, en su interior estaban creando un espacio diferente. En retrospectiva, Alejandra sabía que podría haber tomado un camino diferente esa noche en el salón. Podría haberle dicho que no a Luna, dejar el asunto de lado e intentar resolverlo ella misma. Quizás habría cerrado el trato, quizás habría evitado conflictos con Roberto y conservado algunas alianzas, pero habría perdido algo infinitamente más valioso. La oportunidad de cambiar una vida de forma tangible y, con ella, tantas otras que vendrían después. El recuerdo de ese momento, de la pequeña mano moviendo los cables con calma y precisión, permaneció tan vívido como si hubiera sucedido ayer. No se trataba de caridad ni marketing, se trataba de reconocer el talento donde casi nadie mira. Y en el fondo, sabía que, mientras siguiera creyendo en esto, siempre habría una nueva Luna, esperando a que alguien dijera, en el momento oportuno, déjala intentar. Esa noche, Luna no solo salvó una actuación, sino que abrió una puerta que cambiaría su vida, la de Alejandra y la de tantas otras que vendrían después. Todo empezó con un simple «¿puedo intentarlo?», pero demostró que el talento no tiene un lugar fijo y que las oportunidades pueden surgir donde menos te lo esperas. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado en cuántas lunas hay ahí fuera esperando a que alguien las note? Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video, suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.